puente más famoso del mundo ha sufrido los ataques constantes de las fuerzas destructivas de la naturaleza durante más de 70 años. Las potentes corrientes marinas han socavado sus cimientos, los fuertes vientos han asolado sus torres y las densas nieblas cargadas de sal han corroído su enorme corazón de metal. El puente se ha mantenido en pie gracias al equipo incansable que repara incesantemente el hormigón agrietado y el hierro oxidado. Pero todavía no ha ocurrido lo peor. Los sismólogos prevén que se producirá un gigantesco terremoto que hará que los seísmos del siglo XX nos parezcan insignificantes. Un terremoto que podría derrumbar el puente sobre la bahía. En una carrera contrarreloj, el Golden Gate de San Francisco está siendo reconstruido para resistir la fuerza más potente de la Tierra. Megaestructuras. El Golden Gate. De todas las fuerzas de la naturaleza a las que se enfrentan las estructuras de San Francisco, los terremotos son los máximos destructores. En lo más profundo de la Tierra se acumula una energía inimaginable. Cuando se incrementa demasiado la presión, la Tierra tiembla. Ya ha pasado antes en San Francisco y va a volver a pasar. Ahora mismo es como si a la ciudad y su puente les apuntase el cañón de una pistola. Se acerca la hora de la verdad y esto es una carrera contrarreloj con el objeto de rehabilitar el puente para salvarlo para siempre. Las predicciones apuntan a que quedan menos de 35 años para salvar el hito arquitectónico más querido de San Francisco. En los próximos 35 años se producirá un terremoto muy grave. Los ingenieros están rehabilitando el puente a contrarreloj en previsión del próximo gran terremoto que se avecina. Hace 100 años, San Francisco fue destruida por un gran terremoto de 7,9 puntos. La noticia más seria para el puente es que el próximo gran seísmo se producirá antes y será mayor de lo que podían imaginarse los diseñadores del puente original. Para poder sobrevivir, la infraestructura de acero y hormigón levantada hace 70 años está sufriendo un importante proceso de rehabilitación. Estamos rehabilitando la estructura en previsión de un terremoto de 8,3 puntos en la escala de Richter. El proyecto, valorado en 300 millones de euros, fortalecerá y restaurará la estructura para resistir un terremoto de 8,3 puntos, mayor que cualquier otro que se recuerde. Pero antes de que existiese el puente, los elementos que asolan los estrechos del Golden Gate ya conspiraban en contra de su construcción. Y no nos referimos únicamente a los terremotos. Los vientos que soplan en la entrada de la bahía son increíblemente fuertes. La niebla fría y húmeda corroe los metales y dificulta las condiciones de trabajo. Y las aguas rugientes que circulan por el estrecho son demasiado violentas para soportar una estructura. Y con tantos elementos destructivos confabulados en su contra y el espectro de un terremoto siempre al acecho, ¿por qué se quiso levantar aquí un puente? En 1918, San Francisco se encontraba a punto de iniciar su etapa de mayor expansión, pero su localización no le ayudaba. Estaba confinada en una lengua de tierra encajonada entre la bahía y el océano que constreñía su desarrollo. Pero al final de la península, separado por un traicionero estrecho de 1,6 kilómetros de largo llamado Golden Gate o Puerta Dorada, había espacio de sobra. Allí en el condado de Marin había hectáreas de tierra virgen, mano de obra abundante y múltiples recursos sin explotar que la ciudad podía aprovechar para su desarrollo inmobiliario. Era un terreno muy tentador para una ciudad en expansión a la que llegaban ferries atestados hasta los topes. Había que construir un puente. En enero de 1933 comenzó por fin la construcción del reto del siglo. El puente más largo del mundo, con las torres más altas y los cimientos más profundos en el peor lugar de Estados Unidos.
Para que el sueño del Golden Gate se hiciese realidad, fueron necesarios 128.000 kilómetros de cables, 11 vidas y una serie de innovaciones sin precedente. La primera gran batalla contra los elementos fue la construcción de los colosales cimientos de la Torre Sur. La base es una estructura del tamaño de un estadio de fútbol, levantada a 375 metros de la costa sobre las profundas y violentas aguas del estrecho. La profundidad del mar bajo el puente Golden Gate es de unos 170 metros, y como el estrecho apenas tiene anchura, el agua circula muy deprisa. Como si la naturaleza quisiese demostrar la locura del proyecto, durante el primer año se produjeron nieblas, tormentas y corrientes que hicieron peligrar la viabilidad del muelle de contención, cuya construcción se convirtió en la etapa maldita de la obra. Fueron los buzos quienes iniciaron la primera fase de las obras de cimentación, para lo cual tuvieron que sumergirse desde unas barcazas precariamente ancladas. Se trataba de una operación de alto riesgo porque las corrientes que colisionan en el estrecho son una trampa mortal en potencia. Cuando baja la marea y el agua del mar choca con el agua que sale de la bahía, la corriente fluye en dos direcciones distintas al mismo tiempo. Millones de litros de agua dulce luchan por salir de la bahía, mientras el agua salada y más densa del Océano Pacífico empuja en sentido contrario. Los buzos se debatían constantemente entre remolinos de aguas. La solución fue tan drástica como dinámica. Se colocaron unos tubos gigantescos de acero sobre el lecho marino y se rellenaron de dinamita. El equipo de obreros se abrió paso poco a poco a base de explosiones hasta llegar al lecho rocoso a 30 metros de profundidad bajo el lecho marino. Bajo el agua, el trabajo progresaba a buen ritmo. Pero en la superficie, la situación era muy distinta. El mar estaba siempre demasiado agitado para utilizar barcazas y equipo flotante. La solución fue construir un muelle de casi 400 metros de largo, lo bastante grande, para transportar todo lo necesario de un lado a otro. Pero entonces se desató la furia de los elementos. En agosto de 1933 se produjo un desastre. Un carguero que salía de la bahía se desvió casi 700 metros de su trayectoria y embistió contra el muelle recién terminado, que quedó reducido a escombros. La niebla de verano que se formó sin previo aviso cegó y desorientó al capitán del buque. La niebla puede formarse de repente y es tan espesa que no se ve nada. Da mucho miedo, porque cuando estás envuelto en la niebla, no ves ni los barcos más grandes que se te acercan. El muelle se reconstruyó en tan solo 2 meses después, pero una tormenta de octubre desgajó los maderos recién instalados y arrancó la cubierta. Se volvió a reconstruir, pero el 14 de diciembre sufrió el azote de una tormenta aún mayor. 5 meses después se construyó un último muelle lo bastante resistente para sobrevivir a cualquier temporal. Una vez que se hubo dinamitado el lecho rocoso hasta dejarlo llano, se colocaron unos enormes bloques de hormigón unidos para formar un contenedor oval protegido por un dique exterior. Se bombearon más de 35 millones de litros de agua fuera del dique y se vertieron en su lugar 100.000 metros cúbicos de hormigón. Los obreros trabajaron a toda velocidad para rellenar el contenedor gigante y construir una base sólida sobre el lecho marino. El 3 de enero de 1935, el muelle de cimentación, que era el más grande que se había construido jamás, alcanzó su altura final de 15 metros por encima del agua. En la costa ya estaban preparados los materiales para construir los 2 elementos más famosos del puente. En la orilla esperaban 128.000 kilómetros de cables
y 44.000 toneladas de acero estructural destinado a construir las dos torres más altas y majestuosas del mundo, de casi 250 metros de altura. El siguiente paso de esta hazaña arquitectónica suprema significó sobrepasar los límites de la ingeniería. Acarreó una serie de trágicas muertes y llevó tempranamente a la tumba a su portentoso promotor. Para poder desafiar los límites de las técnicas de construcción de puentes entre las corrientes, remolinos, galernas tempestuosas y nieblas corrosivas del Golden Gate, era necesario contar con un genio de la ingeniería. Solo hubo un hombre que se atrevió a asumir el reto. Se trataba de un alemán bajito procedente de Chicago con una gran ambición y un ego aún mayor. Sobre el papel, Joseph Strauss, el propulsor de la construcción del Golden Gate, era tan poco adecuado para llevar a cabo el proyecto como lo era la localización de la obra en una zona de vendavales propensa a los terremotos. Strauss nunca había construido un puente en suspensión ni tenía el título de ingeniero, pero se atrevió a proponer la construcción del puente más grande y complejo del mundo a través del inmisericorde estrecho del Golden Gate. Pero el coste de su oferta, 18 millones de euros, era el adecuado. Su proyecto era innegablemente necesario y el equipo que fue capaz de reunir era el ideal para hacer realidad sus planos. Su primer fichaje fue el renombrado ingeniero y catedrático Charles Ellis. Ellis, un intelectual meticuloso y conservador, confirió al proyecto la precisión y credibilidad de las que carecía. Después Strauss contrató a Leon Moisieff, el célebre diseñador del puente de Manhattan en Nueva York. Moisieff y Ellis reescribieron juntos las leyes de lo técnicamente posible. La cima de sus logros lo constituyen las dos torres de suspensión que se elevan a casi 250 metros sobre el agua, construidas con precisión por una élite de obreros del metal u hombres del puente, como a ellos les gustaba que les llamasen. Eran hombres que viajaban por todo el mundo en busca de proyectos de construcción de prestigio, y para ellos el puente Golden Gate fue como la miel para las abejas. Los componentes de las torres se fabricaron en Pensilvania y luego se transportaron en barcaza a través del Canal de Panamá hasta la bahía de San Francisco. Estaban formados por núcleos de celdas huecas compuestas de acero de 2,5 centímetros de espesor. Cada torre estaba formada por un panal de celdas que iban reduciéndose en número desde las 97 de la base hasta las 21 de la cima, a medida que se incrementaba la altura y estrechez de cada torre. Las torres supusieron toda una innovación en materia de puentes. Están diseñadas para soportar los 34 millones de kilos de peso muerto de los cables y la carretera, a los que se añaden otros 4,3 millones de kilos de peso en movimiento si se llena de camiones de un extremo a otro. Las torres son las obras maestras que definen el puente Golden Gate. El interior y el exterior de cada torre están recorridos por casi 37 kilómetros de escaleras. Cada escalón nos recuerda que esta infraestructura mastodóntica fue construida paso a paso por hombres de carne y hueso. Lo construyeron los trabajadores del metal, de la misma fábrica en la que trabajo yo. Admiramos mucho a los hombres que levantaron el puente. Aquí arriba las condiciones de trabajo de los obreros actuales son tan precarias como las de entonces, a causa del viento y la niebla. Las condiciones son realmente duras. Con una mano te agarras al puente y con la otra trabajas. En el mejor de los casos, trabajar en el puente era muy duro y en el peor, una auténtica pesadilla. Pero era la época de la Gran Depresión y el trabajo escaseaba. Los hombres hacían colas que daban la vuelta a la manzana para recibir un poco de sopa y, si era posible, una oferta de trabajo. Pero incluso en una época en la que los obreros cobraban una miseria, el ingeniero jefe Strauss hizo todo lo posible para garantizar la seguridad de sus empleados. Era un visionario obsesionado por la seguridad. En esa época se sobreentendía que por cada millón invertido en una obra se perdía una vida, y Strauss no estaba dispuesto a que su proyecto costase 18 muertes. Fue el primero no solo en exigir el uso de cascos y cables de seguridad, sino que llegó a experimentar con pantallas solares y gafas de sol para prevenir la ceguera causada por el propio sol y una cura para la resaca a base de repollo, porque sus empleados se tomaban las juergas tan en serio como su trabajo. La medida más grande y más costosa fue una red gigante,
como la que utilizaban los equilibristas en el circo. Estaba extendida bajo el arco del puente, cubriendo toda la superficie del agua. Costó más de 90.000 euros, pero sirvió para salvar un total de 19 vidas. Los afortunados obreros salvados se convirtieron en miembros de un exclusivo club denominado A Medio Camino del Infierno. En mayo de 1934 se izó con orgullo la bandera de Estados Unidos sobre la Torre Marín recién terminada. Un grupo de hombres duros se subió a lo más alto del mayor puente jamás construido. Constaba de 20.072.633 kilos de acero montado en un laberinto de segmentos huecos tan complejo que los obreros se perdían en él. Las piezas estaban unidas por 300.000 remaches martilleados a mano. Había llegado el momento de instalar los cables, que eran los más largos y gruesos que se habían fabricado nunca. En total, los cables de acero sumaban más de 128.000 kilómetros y hubo que trasladarlos por separado en carretes gigantes desde la costa este. Los cables principales contenían 24 toneladas de acero y estaban compuestos por miles de cables hilados de uno en uno mediante la misma tecnología que inventó la constructora del puente de Brooklyn, la empresa Roebling de Nueva Jersey. Al equipo de cableado se le ocurrió una forma ingeniosa de acelerar su labor. En vez de utilizar un vehículo para transportar los cables individuales sobre el agua, emplearon dos. Cada uno partía de un extremo del puente, se encontraban a medio camino y allí intercambiaban los cables. En total se fabricaron 61 rollos de cable formados a su vez por 27.572 segmentos de cable. El récord de instalación de cables llegó a fijarse en 4 toneladas al día. El ritmo de trabajo alcanzó su punto álgido y a pesar de las buenas intenciones de Strauss, empezaron a producirse accidentes. El 17 de febrero de 1937 ocurrió una tragedia. Dos obreros se encontraban en la famosa red de seguridad recogiendo escombros cuando una plataforma se desplomó sobre ellos. Se trataba de una estructura de 5 toneladas de peso sobre la que se encontraban trabajando 12 personas. La red aguantó el peso durante unos instantes, pero luego crujió como una ametralladora y se rasgó como una valla que se astilla. 12 hombres se ahogaron en las gélidas aguas y solo hubo 2 supervivientes. Uno de ellos estaba herido de gravedad y fue encontrado aferrado a un cadáver flotante que él pensaba que estaba vivo. En mayo de 1937 se acabó por fin el puente y llegó el largamente esperado momento de su inauguración. Esta tuvo lugar el día 27, declarado Día del Peatón, en el que fue recorrido por 200.000 personas que se pasearon, corrieron, patinaron y bailaron claqué a lo largo del puente. Al día siguiente, una comitiva motorizada de vehículos oficiales recorrió el puente de un extremo a otro. Joseph Strauss declaró su puente abierto al mundo y proclamó que si las generaciones venideras lo conservaban bien, duraría para siempre. A los 67 años, Strauss se mudó discretamente a Los Ángeles tras 20 años de inmersión en los triunfos y tragedias de la política. Un mes después, el visionario cuya determinación había levantado el puente se vio obligado a guardar cama y al año siguiente falleció. Nadie dudó de la fortaleza y seguridad de la espectacular estructura que constituye su legado. Sin embargo, 3 años después, ocurriría algo que lo cambiaría todo. En octubre de 1940, ante la mirada atónita del mundo y para desmayo de los ingenieros de San Francisco, el puente de Tacoma, que era el tercer puente de suspensión más largo del mundo y el más moderno, se desintegró en mitad de un vendaval. El ingeniero estrella que había efectuado los cálculos del Golden Gate, Leon Moisseiff, había sido también el cerebro del vanguardista diseño técnico del puente del Estrecho de Tacoma, con lo cual todas las miradas se centraron en él.
Las autoridades del puente del Golden Gate contactaron inmediatamente con Charles Ellis, el subingeniero jefe del proyecto y fuente del diseño original. Ellis revisó meticulosamente todos los cálculos realizados en los planos del Golden Gate. Fue así como confirmó que la destrucción del puente de Tacoma estuvo motivada por su estrecho perfil. La relación anchura-longitud de 47:1 del Golden Gate era considerablemente más robusto que el de Tacoma, cifrado en un esbelto 72:1. Además, el Golden Gate tenía un mejor perfil de deflexión del viento, lo cual garantizaba su seguridad. No obstante, el Golden Gate estaba situado en un auténtico túnel de viento, con vendavales que alcanzaban velocidades de entre 35 y 70 kilómetros por hora. Los vientos que soplan desde el Pacífico hacia el interior no encuentran ningún obstáculo en muchas millas a la redonda. El único obstáculo es el Golden Gate. Y cuando se levanta viento, puede convertirse en un peligro para el tráfico, especialmente cuando el puente es lo primero que se encuentra en las tormentas de invierno tras su largo viaje oceánico. Lo que ocurre es que los camiones, como son más altos, chocan con el viento y les cuesta mucho no salirse de su carril. 11 años después del desastre de Tacoma, el Golden Gate se enfrentó a su propio momento de la verdad. Un viento que soplaba a más de 110 kilómetros por hora azotó el estrecho. Con el fantasma del Tacoma reciente en la memoria, las autoridades cerraron el Golden Gate por primera vez en su historia. La carretera temblaba y el puente se balanceaba. Ellis y Moisiev habían diseñado el puente con una impresionante capacidad de oscilación de 9 metros ante vientos de 145 kilómetros por hora. Un balanceo equivalente a la longitud de 3 coches familiares. Hoy en día, incluso en los días tranquilos, todavía se siente un suave balanceo en respuesta al tráfico y al viento. En algunas ocasiones curiosas, el tiempo cambia de un extremo al otro del puente. En una punta puede hacer un tiempo y una niebla horribles, mientras en el otro extremo hace muy bueno y se puede ir en camiseta. La diferencia de clima entre los extremos norte y sur es muy grande. Este choque de corrientes de aire frío y caliente es lo que produce un efecto todavía más destructivo que el del viento. Además, es el origen del aspecto climatológico más característico de San Francisco, la niebla, que unos adoran y otros detestan. Aunque hoy hace un día precioso, hay días en que es imposible ver el puente desde donde estoy sentada, a causa de lo espesa que es la niebla. La niebla fría queda atrapada en la masa de aire cálido de la zona y se acumula sobre el puente. El puente disfruta de su propio microclima brumoso durante 3 meses al año, mientras en el resto de la bahía brilla el sol. Hay mucha niebla y mucha humedad. Muchas veces vengo a trabajar y ni siquiera puedo ver el agua. La niebla es muy rara. Viene y se va sin previo aviso. A veces te vas a comer y cuando vuelves a escampado o viceversa. Es muy impredecible. La corrosión del acero por la niebla salada está destruyendo el puente lenta y silenciosamente. Trabajar un paso por delante de la corrosión es la tarea a tiempo completo del equipo de mantenimiento del puente, integrado por 55 personas. Opera desde una hondonada secreta junto al puente llamada el Cementerio de Huesos. Todas las piezas del puente pendientes de reparación pasan por esta instalación, donde se retiran las secciones podridas y se lijan hasta llegar al metal desnudo. En algunos casos, como en el de este panel de escalera, el tejido de metal está tan roído por el aire salado que es imposible recuperarse. Cuando esto ocurre, se fabrica una pieza nueva utilizando las secciones antiguas como molde. Estas piezas en forma de cruz reproducen el modelo original exacto. Al final se las pinta del internacionalmente famoso color anaranjado
y se instalan en el puente para enfrentarse a la niebla. Incluso debajo del puente, donde piensas que te encuentras protegido frente a la lluvia, se nota la humedad que produce la niebla y que te gotea encima desde la estructura. Estos clavos de acero que sujetan la parte de suspensión del puente a la tierra firme se han oxidado hasta fundirse con la estructura. Habrá que recortarlos y rehacerlos. El puente se va reemplazando pieza a pieza a medida que se oxida. Gran parte de los elementos que conforman el actual puente histórico son nuevos. La habilidad artesana de los constructores originales pervive en los trabajadores del metal de la actualidad. Los cables principales son uno de los pocos elementos que permanecen inalterados desde el día que se instalaron. El secreto de su conservación está en la forma en que se sellaron en 1936. Una vez que se hubo extendido los cables de un anclaje a otro, se comprimieron a 55.000 kilos de presión y se revistieron con unas bandas que después se pintaron con antioxidante y se envolvieron en casi 5 kilómetros de revestimiento de acero. Hoy permanecen tan sólidos como el día que se instalaron. Hoy los cables constituyen una gran atracción turística junto con la estatua de Strauss. Los visitantes tocan con la mano un corte seccional y se maravillan de que unos hilos de acero menos gruesos que un lápiz sean capaces de sujetar un puente de más de 400.000 kilos en mitad de una galerna con vientos de 110 kilómetros por hora. Lo que no se sabe es que bajo los cimientos del puente se está acumulando una fuerza destructiva que amenaza su existencia. En la actualidad, la amenaza de un gran terremoto junto al Golden Gate es más real que nunca. Me gustaría creer que no va a ocurrir mañana, pero podría ocurrir. Para proporcionar al puente la capacidad de sobrevivir a las fuerzas sísmicas, se han acelerado las reparaciones en curso. El puente necesita una restauración completa. Estamos afinando el puente, como si se tratase de un piano. Estamos sacando las cuerdas del piano, que son los cables de acero del Golden Gate, y los estamos afinando para que absorban o disipen el impacto de los seísmos. Podemos elegir una de las dos cosas. Para absorber o disipar el impacto de un terremoto ha habido que quitar, reparar o reemplazar muchas secciones del puente. Los mayores problemas a la hora de proteger el puente frente a los seísmos lo constituyen, irónicamente, los propios terremotos. El puente tiene que permanecer a prueba de terremotos durante todo el tiempo que duran los trabajos de restauración. Por ello, durante el laborioso proceso de rehabilitación y dado el tráfico que soporta el puente las 24 horas al día, 7 días a la semana, no se pueden quitar más de 2 remaches a la vez. Si se produjera un terremoto y faltasen más de 2 remaches, toda la estructura de acero podría venirse abajo. Así que el puente se está rehabilitando remache a remache. No existe ningún otro puente en suspensión en el mundo que esté sufriendo una rehabilitación tan compleja y completa como la del Golden Gate. No se da un solo paso sin tener en mente la posibilidad de que se produzca un acontecimiento catastrófico en la bahía. A finales de los años 80, el terremoto de Loma Prieta hizo temblar la región de la bahía y a todos sus habitantes. Yo estuve presente en el terremoto de Loma Prieta, que tuvo lugar en 1989. Fue muy emocionante. Cualquier aficionado a la geología como yo lo habría encontrado interesantísimo. Todos los terremotos se miden por la llamada escala de Richter. Los más pequeños, denominados microseísmos, solo son registrados por los sismógrafos, pero los humanos pueden notar los que superan los 3,5 puntos. El de Loma Prieta marcó 6,9 y todo el mundo lo sintió. El terremoto dejó sin hogar a 14.000 personas y causó 90 muertos y 3.000 heridos. Los daños materiales se estimaron en más de 5.000 millones de euros.
El día que tembló la tierra, los empleados del puente Golden Gate pudieron oír cómo avanzaba la onda expansiva por el suelo. Yo estaba en esta misma oficina y el ruido era parecido al que produciría una locomotora al estrellarse contra el edificio. El Golden Gate nunca se había enfrentado a un seísmo de la magnitud del de Loma Prieta. Incluso para los californianos más veteranos, se trató de una experiencia inusitadamente intensa. Yo he vivido aquí toda mi vida y nunca había visto un terremoto tan fuerte. Nunca lo olvidaré. Las infraestructuras de la zona de la bahía sufrieron graves daños. En Oakland se derrumbó sobre la autopista Nimitz una sección de 2 kilómetros de largo de la parte superior del viaducto Cypress. Murieron 42 personas, aplastadas en la parte inferior. Más al norte se hundió una sección de 10 metros del puente de la bahía, construido en la misma época y por muchos de los mismos trabajadores del Golden Gate. La tarde del terremoto, el Golden Gate empezó a oscilar. Era la señal que había estado esperando el entonces ingeniero jefe del puente, Dan Mon, que se subió a su coche y se puso a atravesar el puente. En el cenit del terremoto, yo me encontraba justo en el centro del puente, conduciendo mi coche. Y cuando empezó el terremoto, tuve la sensación de que se me había pinchado una rueda. Dan estaba sintiendo los temblores iniciales del terremoto. Los 400.000 kilos del puente habían entrado en movimiento. Cuando las fuerzas del seísmo se transmitieron a lo largo de la estructura del puente, de la carretera y de los cables, todos sus componentes respondieron absorbiendo el impacto a través del movimiento. Se notaba que los cables de suspensión habían empezado a vibrar a gran velocidad y entonces me di cuenta de que se trataba de un terremoto. Aunque el epicentro estaba en las montañas de Santa Cruz, los daños se concentraron en las zonas urbanas de San Francisco y Oakland, no muy lejos del Golden Gate. Se notaba con mucha claridad cómo se balanceaban los cables de suspensión y los cables más pequeños que sostienen la carretera oscilaban de un lado a otro y desde aquí se apreciaba claramente. El puente permaneció fiel a su diseño y osciló para absorber las fuerzas del impacto del terremoto, que luego liberó en forma de vibraciones y movimientos. La disipación de energía salvó al Golden Gate del desastre y constituye el punto clave del actual proyecto de rehabilitación. El puente permanecerá en pie si es capaz de absorber o disipar la energía. No sufrimos daños estructurales. Solo hubo que efectuar algunas reparaciones ordinarias. Los puentes en suspensión resisten los terremotos por naturaleza mejor que una estructura rígida. Esta es una estructura rígida que no sobrevivió al terremoto. Aunque el puente de la bahía, que también está siendo objeto de rehabilitación con un coste de más de 1.800 millones de euros, estaba situado a más de 80 kilómetros del epicentro, sufrió el efecto de la onda expansiva y se derrumbó. En el caso del Golden Gate, sus diseñadores sabían que la carretera tenía que poderse mover como consecuencia del tráfico, el viento o los terremotos. Las juntas de expansión de cada extremo del arco permiten que se mueva. Pero desgraciadamente, las últimas pruebas efectuadas han demostrado que si la historia se repite, la próxima vez el puente no resistirá. Una mañana de abril de 1906, la floreciente ciudad de San Francisco se vio sacudida por un terremoto. Abrió una grieta de 465 kilómetros de largo sobre la superficie de la Tierra y dividió California en dos secciones. Lo que ocurrió en 1906 fue que se movieron dos placas continentales de repente y a gran velocidad, desplazándose una distancia de entre 5 y 8 metros en solo 40 segundos. El impacto fue brutal, como si la Tierra estuviese patinando. No hubo aviso previo. Acabó en solo 40 segundos estremecedores. La gente murió mientras dormía aplastada por los escombros. Se desataron incendios provocados por las llamaradas de las tuberías de gas rotas. Murieron unas 3.000 personas, aunque muchos cadáveres nunca se hallaron. Se destruyeron más de 28.000 edificios y la mitad de la población se quedó sin casa.
El terremoto, de 7,9 puntos en la escala Richter, arrasó San Francisco y fue lo bastante grande como para sentirse en todo el mundo. Si el Golden Gate hubiese existido cuando se produjo la tragedia de 1906, podría haber acabado hundido en la bahía. Hoy la ciencia moderna ha descubierto que el Golden Gate se asienta sobre las dos fallas más activas de California, la de San Andrés y la de Hayward. Cada falla constituye el borde de dos placas de superficie terrestre. Las placas continentales que conforman el planeta se mueven constantemente, pero no lo hacen juntas ni en la misma dirección. Después de un periodo de aproximadamente 250 años, las zonas en las que se yuxtaponen las placas continentales colisionan. Y no solo chocan, sino que además liberan toda la energía acumulada que tienen almacenada. En 1906 se liberó una cantidad increíble de energía. Junto con el de Loma Prieta, constituye uno de los terremotos más significativos de la historia y ha generado una gran cantidad de conocimientos en materia sísmica. Desgraciadamente para el Golden Gate, esos conocimientos han conducido a la comunidad científica a una conclusión espeluznante. Está a punto de producirse un terremoto igual o mayor que los de Loma Prieta y 1906. Creo que existe una gran certeza. No sabemos cuándo se producirá ni cuánto durará, pero sabemos con seguridad que la falla de San Andrés provocará un terremoto con temblores mucho mayores a los que ocasionó el seísmo de Loma Prieta. Hoy en día, gracias a los conocimientos en materia de terremotos e infraestructuras, se sabe que el Golden Gate requiere una seria restauración urgente si quiere mantenerse en pie. Las dos tecnologías clave que se barajan son la de cojinetes de aislamiento que separan las secciones del puente y la de aparatos de absorción que asumen el impacto del terremoto y protegen la estructura del puente. La rehabilitación es complicada y costosa, pero no hay nada mejor que vivir un terremoto para convencerse de la necesidad de llevar a cabo el proyecto. Una cosa es planteárselo de forma teórica y otra despertarse en mitad de la noche con la cama temblando y las ventanas vibrando y preguntarte si el techo se te va a desplomar encima o no. Mi compromiso con la rehabilitación del puente a prueba de seísmos se volvió mucho más personal después de vivir mi primer terremoto. ¿Y cómo puede un tipo de rehabilitación que nunca se ha realizado en un puente en suspensión salvar al Golden Gate del próximo gran terremoto? El terremoto de 1906 fue el más destructivo de la historia de Estados Unidos. Los daños costaron a California el equivalente a 5.800 millones de euros actuales. Los científicos han predicho que está a punto de producirse un terremoto similar o mayor. Para el Golden Gate, que ya tiene 70 años, es una mala noticia. Puede ocurrir mañana o dentro de 10 años. Lo único que sabemos es que va a ocurrir. Y cuando ocurra, el puente tiene que estar preparado. Lo difícil es saber cómo se puede prevenir y para qué magnitud de terremoto hay que estar preparados. El Estado ha contratado a una serie de expertos para determinar la magnitud máxima posible de un terremoto local y la han fijado en 8,3 puntos. Un terremoto de 8,3 puntos es catastrófico. El de Loma Prieta midió 6,9 y mató a más de 60 personas, además de causar daños por valor de unos 7.500 millones de euros. La liberación de energía de un terremoto de 8,3 puntos equivale a la explosión de más de 3.000 toneladas de dinamita, con un impacto muy grave para cualquier estructura. Y si ocurre algo peor, ni siquiera tendremos que preocuparnos por el Golden Gate, porque entonces puede que la parte occidental de California deje de existir. El proyecto de rehabilitación se basa en que el epicentro del próximo gran terremoto esté situado a tan solo 11 kilómetros de la falla de San Andrés, justo al lado del puente. Los ingenieros lo han diseñado para resistir el mayor terremoto predecible de esta falla cercana. Se está rehabilitando para resistir un terremoto de una magnitud de 8,3 puntos, que es lo máximo que se puede esperar de esa falla.
El mayor terremoto predecible es un concepto bastante curioso. En realidad, se trata de una fórmula para fijar el punto en el que el proyecto de restauración deja de ser rentable y empieza a convertirse en simple derroche. Y en el caso del Golden Gate, el coste es astronómico. Es el proyecto de reforma de un puente a prueba de terremotos más complejo y costoso de la historia. De hecho, si se tratase de cualquier otro puente, lo mejor sería derribarlo y construirlo de nuevo, pero el Golden Gate no es un puente viejo cualquiera. En cuestión de monumentos importantes de Estados Unidos, los dos más famosos son la Estatua de la Libertad y el puente Golden Gate. Se trata sin lugar a dudas del puente más famoso del mundo. Es increíble. Creo que todos los ingenieros que hemos trabajado alguna vez en este puente sentimos un gran afecto por él. Es una arteria por la que circulan casi 40 millones de vehículos al año entre el norte y el sur de la bahía. El viaje de ida y vuelta cuesta unos 3,65 euros y el puente recauda más de 61 millones de euros en peajes al año. Parece mucho dinero, pero no basta ni para costear los gastos ordinarios de mantenimiento, ni mucho menos para financiar el megaproyecto de restauración. Caltrans, la empresa estatal de transportes de California, está situada en Berkeley, a poca distancia del puente de la bahía, y considera los terremotos un asunto prioritario. Caltrans está especializada en seísmos. Tiene que estarlo porque el terremoto de Loma Prieta destruyó la mayor parte de las infraestructuras de la región, incluido el puente de la bahía. Ahora está desarrollando sistemas de absorción y aislamiento de la energía sísmica de los terremotos. Para lograrlo, reproducen a escala sus propios terremotos. Esta es la mesa de pruebas de terremotos más grande de Estados Unidos. Puede simular cualquier terremoto que se haya medido. Estos son los nuevos y modernos cojinetes destinados al Golden Gate. Constituyen el mecanismo que debería mantenerlo en pie hasta el siglo que viene. Están hechos de goma con un núcleo de plomo y están concebidos para colocarse en aquellos puntos del puente en que es necesario aislar el movimiento sísmico de una sección frente a las otras. Y este es el secreto de la rehabilitación. Se prepara el puente sección a sección para que se deje llevar por las fuerzas sísmicas cuando el suelo sobre el que se asienta comience a temblar. Las obras durarán 20 años y el proyecto está reescribiendo las reglas de la rehabilitación de puentes de suspensión. Aquí, en el nuevo viaducto de entrada norte, ya se han instalado los aislantes de goma y plomo. En la torre norte se han colocado refuerzos y se han robustecido todas las juntas. Además, se ha fortalecido el muelle de debajo con barras de acero previamente comprimido para incrementar su resistencia. Al acabar la fase 1, las obras se han trasladado a la torre sur. Aquí se van a instalar más aislantes sísmicos y se van a sustituir los componentes de la torre y todos los elementos de metal. El arco de Fort Point, construido sobre un antiguo fuerte de la Guerra Civil, presenta un reto muy particular. Justo detrás de mí se encuentra el arco de Fort Point. Cuando realizamos el análisis sísmico en la maqueta digital de nuestro ordenador, descubrimos que ese arco puede temblar, elevarse y posiblemente derrumbarse o trasladarse de sitio. Los estudios revelaron que el arco, que está sujeto por un cable, se eleva sobre sus cimientos cuando se produce un terremoto. Pero no importa siempre y cuando vuelva a su posición inicial exacta cuando terminen los temblores, ya que ese movimiento absorbe la energía del terremoto. Lo que estamos haciendo es controlar el movimiento del arco mediante el refuerzo del acero de su interior y la instalación de mecanismos de disipación de la energía entre los pilotes que lo rodean, en los dos pilotes de hormigón de cada extremo, para que la energía se redirija a los cimientos si la estructura empieza a vibrar a causa de un terremoto. Mientras tanto, en lo alto del puente, donde sus 400.000 kilos de peso cuelgan de dos monturas de casi 3.000 toneladas, la rehabilitación fortalecerá e inmovilizará el exceso de movimiento.
Se instalarán unos reguladores en el lugar donde se juntan la torre y la carretera y se reemplazarán secciones del dique de hormigón que hay en el agua. Aunque se trata de una carrera contrarreloj frente al próximo terremoto, el proceso completo requiere el uso de unas técnicas delicadísimas. Ese es el mayor desafío tecnológico. Sería muy sencillo reformar por completo el puente y cambiar su apariencia redistribuyendo todos sus elementos. Pero al final ya no sería el mismo y hermoso Golden Gate. El día que se acabe el proceso de rehabilitación, nadie tiene que darse cuenta de que el puente ha sido reformado. Tiene gracia decir que, a pesar de haber invertido tantos millones de euros, nuestro objetivo es que parezca que no hemos tocado el puente. Se han revisado todos los remaches y se ha sustituido más de la mitad del acero. Se han reconstruido las torres de hormigón y la carretera, y los cables de los que cuelga son todos nuevos. El puente está siendo reemplazado poco a poco. Al final no quedará nada del acero y el hormigón originales que tantas vidas se cobraron, que dieron prestigio a sus diseñadores y que dieron lugar a un monumento al progreso y a la belleza. Pero a pesar de todas las transformaciones sigue siendo el Golden Gate, el puente más famoso y admirado del mundo. He oído que hay gente que ha ahorrado toda su vida para poder venir a ver el puente. La primera vez que se construyó representó una maravilla de la ingeniería de vanguardia. Ya falta poco para que llegue el gran día y trabajamos contrarreloj para que la rehabilitación conserve el puente para siempre. Ahora el padre de todos los puentes se ha reconstruido por segunda vez y ha obtenido una prórroga vital. El puente Golden Gate ha sobrevivido a su pasado, y si la rehabilitación a prueba de terremotos se termina a tiempo, todavía le quedan muchos años dorados por delante. Pero la naturaleza no espera a nadie.